Ayuda del Señor. Bien, una vez más, gracias damos al Eterno por la bondad que nos concedes de ser parte de su pueblo en en esta última etapa de la obra del plan de salvación, el cual al estudiar cada uno de nosotros podemos darnos cuenta que es la etapa de la redención, en donde el pueblo de Dios está siendo seleccionado allí en el lugar santísimo del santuario celestial, en la obra mediadora, salvífica del Señor Jesucristo del lugar santísimo. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar una parte bien interesante, bien importante, de que encontramos en la palabra de Dios y que durante esta semana hemos tenido la oportunidad de estudiar a través del estudio sistemático del folleto de escuela sabática, el cual nos venía hablando, nos viene hablando a cada uno de nosotros, y es los dos testigos. Pero yo he querido darle el título a esta temática como la bestia que sube del abismo. Nosotros cada vez que estudiamos la palabra de Dios, y a veces estudiamos las profecías de Daniel 7, de Daniel 3, perdón, Apocalipsis 13, Daniel el capítulo número 2, a veces no nos damos cuenta de lo interesante que nos indica la profecía. Y Dios, a través de la pluma inspirada de la hermana Ellen White, nos motiva a que estudiemos las profecías. Y a veces no nos damos cuenta de de esta bestia, la cual vamos a estudiar en esta mañana. Durante este tópico, apreciados hermanos, durante este tiempo, vamos a aprender quién o cuál es esa bestia que sube del abismo. Cabe notar y reiterar, apreciados hermanos y amigos que nos escuchan, si hay algún amigo, bienvenido a este espacio, a esta plataforma. Este estudio está basado en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 11, los versos 4, versos 7 y 8 de este libro, Apocalipsis, el capítulo número 11. De igual manera, he tomado algunos apartes de los libros como el libro de Primeros Escritos, el libro del Conflicto de los Siglos y el libro de Patriarcas y Profetas. Así que vamos a tener suficiente eh, documentos donde nosotros vamos como pueblo de Dios, estamos echando mano para verificar y para darnos cuenta de la importancia y lo que significa este estudio. De igual manera, apreciados hermanos, vamos a aprender quiénes son los dos testigos, ya lo mencioné. Vamos a aprender el papel predominante que vivió o que nos indica allí el Imperio de Francia, donde se introduce un nuevo sistema de adoración, el cual es, el cual contaminó el mundo conocido allí en la época que predominó Francia, y el cual ese sistema de oración aún todavía hoy, hermanos, sigue latente, y lo más interesante, apreciados hermanos, es que va en aumento. Y entonces lo vamos a mirar también allí, apreciados hermanos. Y de igual manera vamos a darnos cuenta, algo bien particular e importante, no sin dejar de mencionar la importancia de lo que he mencionado, a aprender y a distinguir lo que es la idolatría inanimada y la idolatría animada.
De manera pues que, mis apreciados hermanos, si usted eh, puede y vamos a citar algunas, como ya mencioné, algunas citas de la palabra de Dios y del Espíritu de profecía para que todos podamos compartir y aprender en esta mañana, apreciados hermanos. Bien, como mencioné, cada vez que nosotros, apreciados hermanos, nos damos la oportunidad de revisar en el libro de Daniel, el capítulo número 7, esto lo menciono para colocar las bases del estudio, ¿no? El capítulo número 7 del libro de Daniel, siempre encontramos que allí nos hablan de cuatro grandes bestias, ¿cierto? Bestias salvajes. Y en ese estudio de Daniel 7 siempre mencionamos o al leer encontramos una bestia que tiene una imagen o parecida como a un león, o una segunda bestia parecida a un leopardo, perdón, a un oso que se levanta de un lado más que del otro, con tres costillas entre sus dientes, ¿cierto? Pero igual más adelante encontramos en la lectura a un animal parecido a un leopardo y posteriormente a una cuarta bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. Y estando presente, note esta particularidad bien interesante, hermanos, estando presente los 10, surge de en medio de ellos otro cuerno, un cuerno pequeño. Y siempre apreciamos que el oso siempre hemos entendido como estudiosos de la profecía, que el oso perdón, el león es Babilonia, que el oso es Medo-Persia, que el leopardo es Grecia y que la bestia espantosa y terrible, con los 10 cuernos en sus cabezas, es Roma, Roma imperial, que posteriormente esta bestia espantosa y terrible muta a ser Roma papal. Pero lo que yo quiero dejar en su mente en esta mañana, apreciados hermanos, es lo siguiente. Recordemos que recordar y tener presente que al estudiar la profecía, a estudiar esta bestia, así como ese cuerno pequeño que surge de medio de los 10, estando presentes los 10, se vuelve en el proceso del tiempo una bestia. O sea, ¿qué quiero decir con ello, hermanos? Que el profeta Daniel en el capítulo número 7 de su libro, él ve a este cuerno pequeño, lo ve como un cuerno, valga la redundancia, Daniel lo ve como un cuerno, que posteriormente lo ve como un cuerno pequeño, que es un cuerno pequeño, ¿cierto? Pero ya en el tiempo de la profecía, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis lo ve como una bestia, ¿cierto? Y nosotros cuando estudiamos Apocalipsis, el capítulo número 13, verso 1 y 2, y claramente lo identificamos que es una bestia. Pero a veces solamente tenemos presente eso para relacionar el cuerno pequeño. Pero resulta y sucede, apreciados hermanos y hermanas, que es lo mismo que ocurre con los demás cuernos. Y eso es lo que vamos a estudiar. Porque, por ejemplo, allí vemos que los 10 fueron derribados 3 y quedaron presentes otros 7, pero que de esos 7, si lo vemos al tiempo de hoy, en nuestro tiempo, esos cuernos posteriormente se volvieron bestias o se volvieron imperios, se volvieron potencias mundiales, lo que podemos mencionar por dar un ejemplo, Alemania. Alemania hoy es una potencia. Y entonces Francia, Inglaterra, España son potencias, o sea, se volvieron esos cuernos, lo que Daniel vio como cuernos,
se volvieron bestias. Y vamos a mirar la estructura de uno de ellos. Y es lo que nos convoca al estudio de esta mañana. Bien, como he mencionado, apreciados hermanos, vamos avanzando. El estudio estará basado en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 11, versos 4, versos 7 y 8. Y allí en el libro de Apocalipsis, el verso 4, nosotros podemos leer de manera clara. Dice, vamos a hacer referencia a los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Es uno de los puntos que vamos a estudiar y vamos a darnos cuenta. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11:4. Y el Apocalipsis, versículo número 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Si usted ha leído bien, si hemos leído bien, apreciados hermanos y hermanas, dice que la bestia que sube del abismo le hará guerra a ellos, a los dos testigos, los vencerá y los matará. Entonces, el estudio de esta mañana es a darnos cuenta, en primer lugar, quiénes son esos dos testigos y en segundo aspecto, quién o cuál es esa bestia que emerge o que sube del abismo, el cual le hace guerra a los dos testigos, los vence y los mata. Versículo número 8. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, versos 7 y 8. Cuando en algún momento de mi vida estuve reflexionando en los últimos eventos que irían a dar lugar a la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo por segunda vez en la nube de los cielos. Y me llevó a pensar en este texto, hermanos. Un texto muy significativo para nosotros. Lucas 17, 26 y 27. El cual dice, como ustedes pueden leer, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo que nos quiere decir el texto que estamos compartiendo es muy claro y es muy diciente, que en los días de Noé la gente, el pueblo iba a estar viviendo la misma condición, o que más bien nosotros, justamente tiempo antes de la manifestación gloriosa del Señor Jesús en la nube de los cielos, íbamos a estar viviendo la misma condición del pueblo antediluviano. Y de igual manera la palabra de Dios nos menciona allí en el libro de Deuteronomios 4:19, nos hace una amonestación contra la idolatría, ¿cierto? Y son algunos textos, yo quiero mencionar solamente para citarlos y para que nos demos cuenta. Por ejemplo, en Deuteronomios 4:19 lo dice, no sea que alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, te sientas impulsado a adorarlos y a servirlos, cosa que Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y el versículo número 15 nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Recordemos que en el tiempo pasado, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se desvió, al igual que los pueblos paganos, ¿no? Sirviendo dando culto al sol, a las estrellas, adorando a estos dioses, cosa que Dios en su palabra le había amonestado a ellos,
y de igual manera a nosotros. Bien, ahora es importante y al pensar y meditar en la experiencia del pueblo antediluviano me llevó, hermanos queridos, en la pequeña investigación en mi mente me llevó a leer esta cita y yo quiero motivarlos para que ustedes lean en el libro de Patriarcas y Profetas el capítulo número 7. Y recuerden, estoy colocando las bases para ir profundizando un poco más al estudio. Dice, Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. Ahora yo pregunto, hermanos apreciados, ¿será que esta misma condición la estamos viviendo hoy? Yo sé que la respuesta es que sí. Pero hay algo más que me llamó profundamente la atención, tanto hermanos, me llamó tanto la atención que lo he subrayado en rojo y allí cada uno de ustedes lo pueden leer. Mira cómo dice, no deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Y puntualizo leyendo lo siguiente. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Tremendo esto, hermanos. Adoraban a la naturaleza. Dice, glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos. Y note bien, y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes. Y yo le he colocado allí imágenes inanimadas esculpidas. Patriarcas y Profetas, página 79, párrafo 1. Y entonces vamos a introducirnos un poco más, hermanos, lo que ocurrió o lo que ocurriera pasados tal vez en el siglo XVIII, los años 1570, pero más específicamente nos vamos a mirar y darnos cuenta lo que ocurrió allí en ese periodo de la Edad Media, ¿cierto? Y lo que ocurrió con la palabra de Dios. Dice, la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esto lo podemos leer, hermanos, si así usted lo quisiera, en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo número 16. Y yo quiero motivarlos para estas 41 familias que ya estamos conectadas a través de este medio tecnológico, de esta plataforma, que por favor leamos esos capítulos. Capítulo 16 del libro El conflicto de los siglos. Dice, esa terrible insurrección del pueblo no fue sino el resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las sagradas escrituras. Note bien, hermanos, lo que hizo Roma papal, en sus 1200 años de apogeo, cuando Roma papal llegó a su máximo liderazgo sobre sobre toda la tierra conocida, ¿no? Dice, continúa diciendo, fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma.
Recordemos, hermanos, que Roma papal, en aquel periodo de más de 1200 años o más de 1000 años, silenció la palabra de Dios, silenció la Biblia e introdujo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas creencias. Y muchas de ellas hoy todavía están vigentes. El pueblo del común todavía las practica, las lleva, son tenidas en cuenta. Dice en el libro El conflicto de los siglos, la página 243. La supresión de las sagradas escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas y el revelador, cuando quiero mencionar acá, cuando la sierva del Señor allí en este punto habla o le fue inspirado, y el revelador nos está mencionando al apóstol Juan en su libro La Revelación, es decir, el Apocalipsis. Dice, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado, el dominio que iba a tener este poder político religioso, es decir, el hombre de pecado, el cual enfatiza el apóstol Pablo allí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 2. Y esto lo amplía, como lo he mencionado, el libro El conflicto de los siglos, el capítulo número 16. Y quiero que, hermanos, tengamos en cuenta, muy en cuenta esta firmina, esta ayuda. Dice, en conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Poco antes del año de 1798. Que un poder de origen y carácter satánico se levantaría para hacer guerra a la Biblia, hermanos. O sea, esto está claro. Yo entiendo con claridad, hermanos queridos, que cuando la palabra de Dios en Apocalipsis 11, el versículo número 4, haciendo referencia a los dos testigos, es la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y allí Dios ya lo había profetizado, porque esto es una profecía que se cumplió ya en el tiempo de la Edad Media, que se le haría guerra a la Biblia. Y allí dice, continúa diciendo, lo he resaltado en rojo, dice, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos, está claro, los dos testigos de Dios. Vuelvo y menciono el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía, continúa diciendo, se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia durante la Revolución Francesa y señala el tiempo en 1793. El mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización, que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemnes para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Conflicto de los siglos, página 243. Mi apreciado hermano, aquí es donde yo quiero una vez recordar las primeras ayudas que les he compartido en esta mañana. Que tanto el cuerno pequeño que el apóstol Daniel, capítulo 7, él vio en visión el cuerno pequeño, Roma papal, en el tiempo de la Edad Media, se convirtió en una bestia, se volvió una bestia.
Pero aquí también vemos, hermanos, que uno de esos cuernos que Daniel vio, ¿cierto? Que Daniel vio que en los tiempos posteriores se conocieron como las 10 tribus bárbaras, y está haciendo allí alusión específicamente al cuerno de los francos. Ese cuerno se volvió una bestia, Francia, y es lo que la profecía en Apocalipsis, el capítulo número 11, nosotros lo podemos ver, y aquí en el capítulo número 16 del libro El conflicto de los siglos, nosotros nos podemos dar cuenta, apreciados hermanos, que es la bestia que surge del abismo, Francia, que se levantó para callar al Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, a los dos testigos, ¿cierto? Y la palabra de Dios registra que les hizo la guerra y los mató. Y en el libro El conflicto de los siglos, en la página 241, nosotros podemos leer lo siguiente. La bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. Y como hemos podido leer, esto ocurrió precisamente en el año de 1793. La profecía dice que poco antes, a 1798. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia, nótese bien nuevamente, hace la aclaración, hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. En el año de 1793, hermanos, la Asamblea Nacional, en una misma unidad de voz, decretaron o decidieron que la palabra de Dios fuese cegada. Se prohibió que en los colegios, en las universidades, en las iglesias, no se hablara más de la palabra de Dios. Y mire lo que ocurrió. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas. El día del descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. La semana contiene 7 días desde la creación. Pero Francia fue tan osada, hermanos, en aquella época, en aquel periodo del tiempo, que estableció semanas de 10 días. Y el relato profético nos dice que de esos 10 días se designó un día para la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos. Y en los sitios más a la vista, es decir, en los cementerios, se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Tremendo, hermano, lo que ocurrió en aquel periodo. Y hasta aquí hemos puntualizado, creo ya, hemos aclarado por lo menos los dos puntos de los 4 que he mencionado, porque hay varios que mencioné que íbamos a tener en cuenta en el estudio de esta mañana. Entonces ya nos hemos dado cuenta así a las claras que la bestia que sube el abismo es Francia, que los dos testigos de los cuales habla el profeta, el apóstol Juan, en el libro de Revelación de Apocalipsis, el capítulo número 11, están haciendo alusión de manera categórica, apreciado hermano, está haciendo alusión o está haciendo referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento. Pero aquí yo quiero que pensemos algo más, que no solamente nos quedemos en nuestra mente
hacer claridad que quién es la bestia que sube el abismo, ya lo mencionamos, que quiénes son los dos testigos, como lo mencionaba el folleto de escuela sabática, ¿cierto? Pero yo quiero dejar algo más en sus mentes en estos escasos 20 minutos que nos quedan de estudio de esta mañana. Y es que también allí en aquella época, apreciados hermanos queridos, se introdujo algo terrible. Yo me estaba, cuando estaba revisando nuevamente estas diapositivas, porque esto permanentemente para mí se ha vuelto algo que debo comunicarlo y que debo enseñarlo a los hermanos de la iglesia cada vez que tengo oportunidad, hermanos. Que en aquella época de la historia de Francia, no solamente silenció la palabra de Dios, sino que además introdujo un falso culto, un falso sistema de adoración. Y es lo que quiero compartir en estas ayudas que ustedes están teniendo la oportunidad de ver. Dice, después de que hubo renunciado al culto al Dios vivo, el alto y el excelso que habita la eternidad, cayó Francia al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón en la persona de una mujer libertina. O sea, es tremendo lo que ocurrió allí en Francia, hermanos. Y vuelvo y menciono, lo más tremendo es que ese sistema de adoración, ese falso culto de adoración, ha impregnado el mundo. Ha impregnado tanto al mundo, hermanos apreciados, que aún lo vemos hoy, lo podemos palpar hoy, lo podemos apreciar hoy en nuestros días. Dice, en la Cámara Representativa de la Nación y por medio de las más altas autoridades civiles y legislativas, dice el historiador, una de las ceremonias de aquel tiempo de locura no tiene igual por lo absurdo combinado con lo impío. Las puertas de la convención se abrieron de par en par para dar entrada a los músicos de la banda que precedía a los miembros del cuerpo municipal que entraron en solemne procesión, cantando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura adoración a una mujer cubierta con un velo y a la cual llamaban la diosa de la razón. Tremendo, mis hermanos, lo que ocurrió allí. Continúa diciendo, esto lo puede leer, vuelvo y nuevamente menciono, en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo número 16. Importantísimo que nosotros saquemos tiempo y leamos ese capítulo. El orador que introdujo el culto de la razón, recuerden que se estaba llevando una ceremonia, una solemne ceremonia allí en la asamblea. Se expresó en estos términos: legisladores, el fanatismo ha sido supuesto a la razón. Sus turbios ojos no han podido resistir el brillo de la luz. Un pueblo inmenso se ha trasladado hoy a esas bóvedas góticas, en las que por vez primera han repercutido los ecos de la verdad. Allí han celebrado los franceses el único culto verdadero, el de la libertad, el de la razón. Allí hemos hecho votos por la prosperidad de las armas de la República. Allí hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a la razón, a esta imagen animada, la obra más sublime de la naturaleza. Hermanos apreciados, allí vemos con claridad en este párrafo que dice, hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a la razón, a esta imagen animada, es decir, a esta mujer, la obra más sublime de la naturaleza. Y mira lo que continúa diciendo, al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo, mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores crearon.
no reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como éste. Caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente de la asamblea, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por el centro, por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame, para reemplazar a la deidad. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Tremendo, mis hermanos, lo que ocurrió allí. Terrible, hermanos, lo que sucedió allí en Francia, en aquel periodo de tiempo señalado, como la profecía lo indicaba, poco tiempo antes del año de 1798, es decir, en 1793. Este grupo de personas que tenían la facultad de aprobar leyes, de rechazar leyes, todos se reunieron en consejo y estimaron que debía levantarse un nuevo culto, como ya lo mencioné, el culto a la razón. Y como símbolo del culto a la razón, dieron lugar a una mujer libertina. Y habiendo aprobado este nuevo sistema en la asamblea, dice que esta diosa, esta mujer, fue conducida en una carroza a un templo católico, a una catedral católica. El relato profético nos dice que bajaron, que fue llevada al altar mayor de la catedral, bajaron al ídolo, es decir, al crucifijo. Por eso es que nosotros vemos en todas las catedrales y en todas las iglesias católicas un crucifijo, ¿no? Mire, allí lo podemos ver. Bajaron el crucifijo y en lugar de ese ídolo levantaron un ídolo animado a una mujer libertina. Tremendo, hermano, lo que sucedió allí. Y dice que la adoraron todos los que estaban presentes, le rindieron culto, adoraron a esa mujer. Y ahora vamos a ir avanzando y nuevamente quiero puntualizar acá, hermanos apreciados. Aquella asamblea dijeron: hemos abandonado inanimados ídolos, es decir, los ídolos que no se mueven, los ídolos que no tienen vida, los ídolos que eran elaborados o tallados en madera, en oro, en plata, maderas preciosas, ¿cierto? Como lo que vemos aquí en la imagen, lo que yo les estoy mostrando allí, lo que usted puede apreciar en sus pantallas al lado izquierdo, mi apreciado hermano. Ídolos inanimados. Y echaron de lado a esos ídolos inanimados y levantaron a un ídolo animado, representado en una mujer, porque ya el ídolo entonces tomó vida, tomó aliento, se mueve. Y dice: allí hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a la razón, a esta imagen animada, la obra más sublime de la naturaleza. A mis hermanos queridos, eso ocurrió o eso se levantó en aquel periodo del tiempo. Y en el libro El conflicto de los siglos, la página 518, en el párrafo 1, podemos leer lo siguiente: al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios,
Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Realmente apreciados dentro del mundo cristiano conocido de hoy, de nuestro tiempo, Dios verdaderamente es adorado por un número relativamente pequeño. Mira lo que continúa diciendo. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Por eso es subrayado, hermanos, en rojo. Y si usted puede mirar y darse cuenta, yo sé que sí, está resaltado en una fuente mucho más grande para que nos demos cuenta, para que lo podamos apreciar, para que esto quede en nuestras mentes en esta mañana. Miles y miles deifican, miles y miles levantan un Dios de la naturaleza, al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, registra el párrafo, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en los tiempos de Elías. Mis amados, esto es lo que estamos viviendo y lo que el mundo hoy está haciendo y lo que el mundo hoy está diciendo y enseñando. Y el apóstol Pablo ya lo había mencionado, hermanos, en el libro de Romanos. El apóstol Pablo nos amonesta hoy, a nosotros como pueblo, a nosotros como familia. Romanos 1:25 dice lo siguiente: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo en este versículo lo menciona y lo deja ver con claridad. El mundo hoy y aún el mundo cristiano ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la creación, a las criaturas, abandonando al Dios creador de esa creación. Y al igual que este CPO, usted puede buscar la definición de criatura. Aquí quise compartirles una definición de lo que es criatura. Se alude a todo ser que ha sido sacado o creado de la nada por el Ser Supremo. Entre las criaturas o criaturas del universo las hay minerales sin vida, ¿cierto? Un mineral. Podríamos mencionar, por ejemplo, el magnesio, ¿cierto? Que son piedras, son pequeñas piedras, diminutas piedras, podríamos llamar. Pero son criaturas. Las hay vegetales con vida y sin sensibilidad. Aquí entonces encontramos el grupo de los vegetales, los árboles, ¿cierto? Las plantas. Pero también hay otro grupo, las hay animales dotadas de sistema nervioso sensible. Y aquí hay algo bien interesante, hermanos. Aquí hay algo bien interesante. La palabra de Dios nos ha venido mencionando que el hombre se ha levantado para darle culto a las criaturas. El don de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo número 7, menciona de que los antediluvianos levantaron imágenes talladas de oro, de piedra preciosa, de maderas, y que le enseñaban a los hijos a rendirle culto, a postrarse ante ellas y adorarlas. Y que esa misma condición sería la condición, valga la redundancia, la condición del pueblo antediluviano sería la misma condición del mundo
de los habitantes de este mundo poco tiempo antes de la manifestación gloriosa del Señor Jesús en las nubes de los cielos, que estarían dándole culto a la naturaleza, apreciados hermanos. Y hoy encontramos, apreciado querido, mire, esto para mí para mí no fue fácil o no fue, me llevó tiempo a aceptarlo, porque yo pensaba tal vez como alguno de ustedes tal vez puede estar pasando. Hermanos, hoy la idolatría se ha metido en nuestro pueblo. Y por eso es que hoy, hermanos, mire, encontramos un nuevo sistema. Encontramos como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Abuelo, el Día del Niño, el Día del Alumno, el Día del Profesor, el Día del Médico. Son elementos o son seres, bueno, no vamos a decir elementos, son seres que hacen parte de la naturaleza y que hoy el mundo le rinde culto, hermanos, conforme a lo que está establecido en la profecía. Pero también hoy, hermanos, se ha levantado el día del agua, el día de la tierra, el día del medio ambiente, el día del árbol, el día de los océanos, y hay un sinnúmero de lista más de, de personajes, de personas. Allí encontramos el día del abogado, el día del estudiante, el día ¿qué más encontramos allí? El día del sol. Todo esto se ha inmerso en un sistema falso de adoración. El día de las juventudes. Y apreciados hermanos, quiero traer nuevamente a la memoria la cita del libro Patriarcas y Profetas, la página 79. Pero solamente, no lo vamos a leer toda, solamente quiero resaltar nuevamente lo que está allí en rojo en sus pantallas. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendirle culto a Dios, al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante estas imágenes esculpidas. Eso es lo que precisamente está ocurriendo hoy, apreciados hermanos. Pero hay buenas noticias, apreciados hermanos queridos, que Dios ha enviado un mensaje para su pueblo que desea anhelantemente prepararse para verle venir en las nubes de los cielos. Y es el mensaje del tercer ángel, que encontramos en el libro de Primeros Escritos, la página 96, el cual dice así: cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Es el mensaje del tercer ángel, mi apreciado hermano. Y déjame mencionarle, nosotros estamos viviendo bajo el mensaje del tercer ángel. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objetivo aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Tendrán que combatir, tendrán que hacerle frente, hermano querido, a los falsos engaños que está enviando, que está trayendo la bestia, Roma papal y su imagen.
la imagen que levantó la bestia que surge de la tierra, Estados Unidos. Y aquí yo quiero precisar, esto será materia de estudio en otra mañana, en otro momento, en otra oportunidad que nos demos cita. Pero mis apreciados hermanos, lo que yo he podido, lo que hemos podido, más bien, lo que hemos podido darnos cuenta es que cuando la palabra de Dios, cuando la profecía hace referencia a la imagen de la bestia, está haciendo referencia, alusión a la Organización de las Naciones Unidas. Y por eso es que estos dos poderes que se han levantado, que están hoy presentes en nuestro tiempo, tanto Roma papal como la imagen de la bestia, está inundando el mundo, aún el mundo cristiano, con falsas enseñanzas, con falsas creencias. Por eso es que cuando usted puede ver, voy a devolverme un poco, cuando usted puede ver acá, hermanos, por ejemplo, el Día de la Madre lo estableció Roma papal, pero el Día de la Tierra no lo estableció Roma papal, lo estableció la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. El Día del Medio Ambiente no lo estableció Roma papal, lo estableció la ONU. Y es día legislativo, día de descanso a nivel mundial. ¿Cierto? Por esto estas son dos bestias, hermanos, que están allí, hermanos, enviando mensajes, enviando falsas enseñanzas, enviando un falso sistema de adoración, pero que lamentablemente, hermano querido, ese falso sistema ha permeado nuestro pueblo, hermano. Y allí es donde el mensaje del tercer ángel nos amonesta, nos menciona y nos dice que debemos hacerle frente, debemos combatir tesoneramente estas falsas enseñanzas, este falso sistema, hermanos, que como lo mencioné, ha impregnado el mundo. Su única esperanza, vida eterna, consiste en permanecer firmes, aunque se vean en peligro de muerte. Deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y tristemente debo decirlo acá, no sé si tal vez en algún otro momento me volverán a invitar, no lo sé, hermanos, pero estamos para decirle la verdad a los hermanos, al pueblo. Pero tristemente mañana sábado, hermanos, en muchas de nuestras iglesias se va a celebrar o se va a conmemorar, como lo queramos llamar, como lo querramos llamar, el Día de la Madre. Esto es duro, es difícil, pero esto está ocurriendo, esto está pasando. Pero hermanos, por eso mi motivación es a que no dejemos de seguir estudiando, para que a través del estudio de la palabra de Dios y del don de profecía, nosotros podamos desenmascarar, hermanos, ese engaño que está permeando el mundo entero y aún nuestro pueblo. El sabio Salomón mencionó en uno de sus libros, Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han predecido. Eclesiastés 1:9. No hay nada nuevo acá, hermanos. Lo mismo que hicieron los antediluvianos es lo mismo que está haciendo el mundo que está viviendo, es decir, nuestra época. Lo mismo está ocurriendo
justamente poco antes de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo por segunda vez en las nubes de los cielos, a buscar a su pueblo que se prepara, hermanos, para verle venir en las nubes de los cielos. Y por eso hoy nosotros, tú y yo, mi apreciado hermano y hermana, debemos prepararnos. El cometido no es fácil, porque no es fácil para ti mañana levantarse en allí en donde vas a asistir, donde vamos a asistir, levantarnos y decirnos, hermanos queridos, esto que ustedes están planeando, esto que ustedes están haciendo, de esta celebración del Día de la Madre, posteriormente el Día del Padre, esto no está bien. No va a ser fácil. Nos van a tildar de extremistas, nos van a tildar de reformistas, nos van a tildar de exagerados, bueno, en fin. Algunos nos van a sacar de lista de predicación, pero bueno, hermanos, retomamos las palabras del apóstol Pedro. Es mejor seguir a Dios que servir a los hombres. Es mejor ser fieles a la palabra de Dios que seguir siendo fieles a un mensaje espurio, hermano, a un mensaje de hombres. Quiero invitarlos para que allí donde estamos, hermanos queridos, a que tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el don del espíritu de profecía. Te damos gracias, amado Padre, por habernos levantado en este tiempo tan solemne en el cual estamos viviendo. Gracias, Padre, porque tú aún en medio de tantas dificultades, tú nos has levantado para anunciar al mundo que tú vienes pronto, que tú vuelves pronto. Gracias, Padre, porque nos ha dado luz. Gracias, Padre, porque tú no has dejado a tus hijos, no has dejado a tu pueblo en tinieblas. Les ha enviado una luz, el cual hoy nosotros podemos darnos cuenta que el mundo está y seguirá engañado. Pero tú estás levantando un remanente, un pueblo fiel, un pueblo que se mantiene firme a la brecha del camino, un pueblo que se levanta para levantar el muro, un pueblo que se levanta, amado Dios, como lo escribiera el profeta Isaías, que está junto a los portillos para dar a conocer estas grandes y viejas verdades. Amado Dios, permítenos hacer nuestras estos mensajes y permítenos poderlos colocar en práctica en nuestras vidas y permítenos enseñarlos a otras personas que no lo conocen. Gracias, amado Dios, te damos, pues no hay mérito alguno en nosotros, sino en los méritos santos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.